¿Cómo están, hermanos, hermanas? Y estoy muy agradecido nuevamente estar junto con ustedes. Cada día tenemos gran privilegio de escudriñar la palabra de Dios. Hoy compartiremos San Juan, capítulo 21, el versículo 15 adelante. Si tiene la Biblia en su mano, podría abrirla, por favor. Voy a leer. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderá tus manos y te ceñirá otro, te llevarás a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte habías de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Hasta el versículo 19. Cada capítulo el Espíritu Santo enfocaba personas. Aquí también, cuando nosotros observamos la palabra de Dios, San Juan capítulo 21, y está enfocado sobre Pedro. Algunas personas piensan: yo creo que Dios me olvidó, creo que Dios ya no me ama, yo creo que Dios me abandonó. Un día nuestro pastor compartió con nosotros: en la vida cristiana tiene que abandonar, eliminar 3 palabras. En nuestra vida de creencia, muy importante. Uno es: Dios no está conmigo. Segundo: Él no me ayuda. Tercero: creo que Él no me escucha. Esa palabra tiene que abandonar. ¿Por qué tiene que abandonar? Porque no es la verdad. Sí o sí tiene que abandonar. Tiene que eliminar en nuestro corazón. Porque esto es el engaño de Satanás. ¿Qué le parece un ratón entrar a su habitación? ¿Usted qué haría? ¿Lo criaría como mascota? Ninguna manera. Un ratón, ¿cómo va a así dejar? Si usted se encuentra muchas cucarachas en su sala, en su cocina, ¿usted lo dejaría como mascota? ¡Ay, qué bonita mis cucarachas así! Usted se asusta solamente para ver las cucarachas, no importa tamaño, muy pequeño, mediano, grande, solo por ver las cucarachas se siente muy mal. ¿Eso qué quiere decir? Adentro de nosotros se levantan muchos pensamientos. Nuestros pensamientos peor que los ratones, mucho más peor que las cucarachas, porque nuestro pensamiento nos engaña, nos arrastra. Una persona cree en Dios, solamente apoya en la palabra del Señor. Por eso, Dios también fielmente y estaba trabajando en la vida de Pedro. Pedro, después de encontrarlo con nuestro Señor Jesucristo, él despojó su barco, sus pescados, su familia, su casa. Por eso seguía al Señor, pero él no se despojaba de sí mismo.
Yo he visto en Cristo Jesús, algún momento Dios lo usaba grande manera. Dios le ha dado muchas gracias a la vida de él, pero lamentablemente con el tiempo se enalteció. Lamentablemente se olvidó su origen. La palabra de Dios nos enseña cuando una persona conoce la voluntad de Dios, la última calidad de la vida de creencia no es ser una persona del conocimiento, habla bonito o tener muchos frutos. Sí es posible, pero es un punto más importante que es, delante de Dios, una persona negarse de sí mismo, despojarse de sí mismo. Este punto más importante que otro. Hermanos, nosotros debemos comprender muy bien qué es la vida de creencia. Ahora San Lucas capítulo 9, el versículo 23 al 25. La Biblia nos enseña y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo, se destruye o se pierde a sí mismo? La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, ahora San Lucas capítulo 9, el versículo 23, habla como la esencia. Alguna persona se equivoca la vida de creencia. Ay, tener mucho conocimiento, hablar bonito, ser reconocido, exaltado. No es esto. Aquí, Lucas 9:23, ¿qué está diciendo? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame hoy también. El Señor, ¿qué está diciendo? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. Sígame. Muchos pensamientos se surgen en nosotros. Dios me abandonó. Dios no me ayuda. Niéguese ese pensamiento. Se levanta mucho deseo de la carne. Niéguese ese pensamiento. Yo creo que yo soy tan débil. Yo soy así. Yo creo que no puedo servir a Dios. Niéguese. Niéguese, despójese ese pensamiento. Dios me ama. Dios me ayuda. Dios me escucha. Usted tiene que creer en la palabra de Dios. Luego tome ese cruz, el evangelio. Tome y cruz juntos, caminar con la iglesia. Hermanos, usted no sostiene la iglesia. La iglesia sostiene a usted. La iglesia protege a usted. Por eso es muy importante la cobertura de la vida espiritual de la iglesia. El Señor que dice, tome su cruz, que dice cada día. Hasta ayer, a través de usted, el Espíritu Santo se manifestaba maravillosamente. Hoy, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo está usted? La palabra de Dios que dice, debe tomar esa cruz cada día. Luego el Señor que dice, sígueme. Algunas personas, yo nací de nuevo, gracias. Luego vive conforme de sí mismo. ¿Quién es el amo? Mi ego, mi punto de vista. Por eso la palabra de Dios nos enseña, realmente una persona conoce a Dios, así negarse, despojarse delante de Dios. Hermanos, cuando Jesucristo se encontraba nuevamente a Pedro, aquí acabamos de leer San Juan capítulo 21, el versículo 15 adelante.
3 veces le preguntó, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Cuál era la razón? Nuestro Señor Jesucristo le preguntó 3 veces para que realmente Pedro que pensara. No solamente una vez, ni 2 veces, 3 veces significa para grabar, para pensar muchísimo realmente cómo está mi condición. Profundamente, nuestro Señor Jesucristo está preguntando, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Ahora, cuando él escuchó en eso, Pedro ya no podía responder como antes. Claro que sí, yo te amo que más que todo. ¿Quién puede amar más que yo? Señor, realmente yo soy su discípulo. Creo que sí. Así yo podría servir. Ahora él no podría hablar en eso. Cuando él escuchaba 3 veces, Señor, yo creo que tú me conoces. Cuando una persona conoce la voluntad de Dios, usted sí mismo se amengua. Cada día usted va a reconocer la voluntad de Dios en su vida. Muy importante en nuestra vida de creencia. Hermanos, hermanas, ¿cuál es la dificultad de nuestra vida de creencia? Por nuestro defecto, por nuestras debilidades, algunos errores, eso no es el problema. Por favor, el problema verdadero, nosotros ya olvidamos la gracia de Dios en nuestra vida. Esto es el problema. 3 veces el Señor le preguntaba, Simón, ¿tú me amas? Él ya no podía responder porque él no podía creer en sí mismo. Yo aprendí por medio de la iglesia la palabra de Dios. El Espíritu Santo también me enseñó. Yo sigo conforme mis pensamientos, voy a ser fracasado. Solamente yo tengo que apoyar en la palabra de Dios. Desde todos mis pensamientos se levanta. Se ve bonito, se ve muy razonable, muchas veces cómo me ama, cómo me ayuda, pero yo sigo mis pensamientos, voy a fracasar otra vez. No puedo aceptar mis pensamientos. Solamente tengo que apoyar en la palabra de Dios. Tengo que creer en la palabra de Dios. Tengo que fijar mi mirada a la promesa de Dios. Aquí, San Juan, capítulo 21, del 15 adelante. Primero, Jesucristo, ¿qué le decía? Apacienta mis corderos. 16. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. 17. Una vez más, Jesucristo le preguntó, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Hermanos y hermanas, ¿quién realmente pastorea? ¿Quién puede apacentar las ovejas? Primero, ¿quién podía negarse, despojarse? Realmente, ¿quién puede servir? Primero, una persona tiene que entender, Señor, yo no soy digno. Hoy en día el problema de nuestra vida de creencia, siempre usted tiene la razón. Por eso, siempre usted se queda como víctima. Yo soy víctima.
No puedo hacer las cosas. Yo quiero hacer esto, otro, pero por plano, por menguano, por tal situaciones, no me deja avanzar. Yo soy víctima. Así me quedó mi vida. ¿Realmente usted será la víctima? Hoy usted podría cambiar su punto de vista. La víctima es alrededor de su vida. Mientras usted vive conforme a su punto de vista, la víctima no es otro. ¿Quién es la víctima verdadera? Alrededor de nuestra vida. Muchas personas es engañado por Satanás. Hermanos, ¿realmente quién podría servir? Una persona realmente que se reconoce. Para él, el Señor le decía, apacenta mis corderos, pastorea mis ovejas. Cuando nuestro Señor Jesucristo subió al cielo, su promesa, como se cumplió en la vida de Pedro, por medio de su palabra, miles de personas conocieron el Evangelio, recibieron la salvación. Cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, el Espíritu Santo nos enseña qué es la vida de creencia más profundo. ¿Cuál sería? Esto es, la palabra de Dios nos enseña realmente negarse y despojarse. Por eso, San Lucas capítulo 17, el versículo de 7 a 10. San Lucas capítulo 17, el versículo de 7 a 10. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que hará o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete, sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Y acaso de gracia al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Y así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos, inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Hay una enseñanza máxima categoría de nuestra vida de creencia que es, Jesucristo sí mismo nos enseñaba, porque esto es la vida de nuestro Señor Jesucristo, por eso Él nos está dando un consejo. Hermanos, una vez más le digo, por favor, la vida de creencia no es como usted tiene una meta. Yo también quiero ser como un hombre famoso fulano. Wow, yo también, yo quiero ser reconocido, yo quiero hacer yo quiero hacer otro. No es eso. La vida de creencia que acabamos de leer, San Lucas capítulo 17. Jesucristo nos enseñaba, un criado regresó del campo. Y el amo, ¿qué le diría? Gracias, mi criado, ya regresó del campo. Jamás. Plano, tengo hambre. ¿Por qué no ha preparado la cena? Sí, Señor, ahora acaba de regresar del campo. Ya no hay mucho tiempo, ya preparemos. Sí, Señor, voy a preparar. Comenzó a preparar. Después de cenar, y él se levanta y se fue. Y entonces aquí, capítulo 17, cuando acabamos de leer este pasaje de la Biblia, cuando nosotros leemos ese mensaje de 10, capítulo 17, el versículo 10, él cómo le respondió, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Hermanos, realmente, ¿quién puede pastorear? ¿Quién puede servir a Dios? ¿Quién tiene esa confesión adentro del corazón? Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Señor,
somos inútiles. No soy digno. Realmente soy impío delante de Dios. Una persona conoce a Dios, profundamente tendría ese corazón. Somos inútiles, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Si usted tuviera esa confesión adentro de su corazón, realmente usted está muy cerca de la voluntad de Dios. Si usted tuviera este corazón, tendríamos muchísimo agradecimiento a Dios, a la palabra de Dios, y también tendrían ese agradecimiento también a la iglesia, al siervo, a los hermanos. La vida de creencia no es comprender muchas cosas. Una persona profundamente que se reconoce. ¿Quién soy yo delante de Dios? Cuando nosotros leemos San Juan, nuestro Señor Jesucristo quería enseñarle claramente a Pedro, Pedro, tú tienes que comprender una cosa. Realmente, sí, Señor, yo soy tu siervo inútil. Con este corazón, él podía servir. Él podía realmente ser instrumento de Dios llevando este mensaje. Ahora aquí, San Juan capítulo 21, el versículo 19. Esto digo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. 18. Jesucristo, ¿qué le decía a él? De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderá tus manos y te ceñirá otro, te llevará a donde no quieras. Nuestro Señor Jesucristo está profetizando la vida de Él, ¿cierto? Cuando ya seas viejo, extenderá tus manos, te ceñirá a otro, te llevará a donde no quieras. Cuando una persona guarda la voluntad de Dios, también tendría esa palabra, te llevará a donde no quieras. Te llevará a donde no quieras. Hermanos, hermanas, mucha gente después de entender el Evangelio, cada persona tiene su rumbo, cada persona tiene su camino, ¿cierto? Cada persona camina sus proyectos, sus planes, pero una persona conoce al Señor, va a caminar, no conforme su punto de vista. Usted va a caminar, usted va a marchar conforme la voluntad de Dios. No depende de usted, sino depende de la gracia de Dios. Nosotros caminaremos, nosotros marcharemos, nosotros veremos la gracia de Dios. Durante el estudio bíblico de San Juan, nosotros no podríamos conocer toda la voluntad de Dios, pero por medio de San Juan, nosotros vimos el corazón de Dios hacia nosotros. Estamos muy agradecidos. Antes de terminar el estudio bíblico de San Juan, por favor, la vida de creencia más grande, usted va a tener la confesión ante el Señor. Señor, yo soy inútil. Necesito tu gracia, tu misericordia de Dios. Durante el día, no se olvide, última confesión de realmente de Pedro desde su corazón delante de Dios. Antes de terminar, voy a orar, oremos. Gracias, Padre. Estamos muy agradecidos delante de ti. Durante en estos días, nosotros vimos la gracia, la misericordia del Señor. Padre Celestial, necesitamos tu misericordia.
Si tú no nos ayudas, somos nada. Señor, estamos en tus manos. Ten compasión por nosotros. Padre Celestial, como tú llamaste a Pedro, pero antes de usarlo, primero tú tenías que enseñar claramente a él. Realmente somos siervos inútiles. Primero el Espíritu Santo trabajaba en la vida de él para derrumbarse, para enseñar, negar a sí mismo. Tú reciba toda honra y gloria. Nosotros estamos en tus manos. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. A través de tu palabra nos enseña tu corazón, tu voluntad en nuestra vida. Gracias por el día. Te alabamos. Te lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cada día puede negarse, despojarse delante de la voluntad de Dios. Dios lo bendiga.